Bueno, buenas noches, candidata al Congreso por el Partido Renovación Popular con el número 6, señora Norma Paredes Silva. Le damos la bienvenida. En este momento vamos a iniciar con la entrevista que está siendo organizada por el Colectivo Bicentenario por la Democracia. Para empezar con el primer ámbito, que es la función congresal y ámbito político. Primera pregunta, de suscitarse un contexto como el del noviembre del año pasado, del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? ¿Y por qué? Le voy a dictar 3 alternativas de las cuales usted puede elegir, ¿no? De acuerdo a su respuesta. A, votaría a favor de la vacancia. B, renunciaría al cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. Y D, alguna otra alternativa que usted considere mejor, ¿no? Muy bien. Primeramente quiero agradecer a este colectivo Bicentenario por la Democracia por haberme brindado este espacio, por la invitación realizada y permitirme no llegar a la población cajamarquina también por medio de ustedes. Felicito la iniciativa que han tenido por entrevistar a diferentes candidatos y sea la población, de acuerdo a sus criterios, quien pueda elegir la persona idónea para representarnos nuevamente en este gobierno que ya está pronto a suscitarse. Bueno, de acuerdo, señorita Flora, la pregunta que usted me acaba de hacer, fue muy lamentable los sucesos que vivimos en el mes de noviembre, donde lastimosamente cantidad de jóvenes levantaron su voz de protesta, cansados de toda esta injusticia social que venimos viviendo día a día. Lamentable también la pérdida de 2 vidas humanas con un futuro grandioso que pudo evitarse, pero lastimosamente siempre las autoridades viven de sus intereses personales y no les importa, ¿no?, el bienestar de la comunidad. Al haber asumido yo el puesto de congresista, lo más importante creo que hubiese sido hacer la consulta necesaria a nuestra población, porque una de nuestras funciones justamente es la de representar. Nosotros nos vamos llevando la voz de nuestra población. Lastimosamente, muchos de los congresistas al llegar a ocupar la función de congresistas se olvidan de esta función fundamental por la que han sido elegidos. A mi criterio, hubiésemos hecho una consultoría al pueblo y bastaba simplemente por escuchar todo ese clamor que se vivió en todo el país y producto del enfrentamiento de grupos políticos. Como ya mencioné, básicamente divididos y enfrentados por defender cada uno de ellos sus ambiciones políticas, sus intereses personales. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar de aquí en adelante, tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo. Se tiene que trabajar unidos de la mano, porque el único objetivo que nos lleva a ejercer estos cargos con cierto poder es el bienestar de nuestra comunidad. Y no podemos tomar decisiones que afecten a cada uno de sus derechos, sobre todo el que ha sido vulnerable en estos hechos lamentables que ha sido el de la vida. Entonces yo pongo en primer lugar la representación y la voz del pueblo frente a cualquier decisión que debemos tomar. Muy bien, candidata, muchas gracias por la respuesta. Continuando con este ámbito, quisiéramos preguntar, en referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente? ¿O considera usted que no se debe cambiar? Bueno, sabemos que cambiar la constitución política no es fácil, no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso largo. Nosotros como partido estamos aptos para renovar, mejorar o quizás también implementar nuevas leyes, como mencioné, sobre todo que favorezcan a los más necesitados. Una de las leyes que tienen que ser tomadas en cuenta y cumplirse es justamente la inhabilitación o impedimento de que aquellos funcionarios públicos que hayan sido sentenciados por corrupción nunca más vuelvan a ejercer un cargo público, porque el mal que ahora nos aqueja y que nos lleva cada día a la corrupción, a la pobreza, es justamente la de tener personas deshonestas, corruptas en nuestro sistema político. Entonces tenemos que ser muy enfáticos y como partido Renovación Popular, esta es una de las líneas
y leyes que nosotros vamos a implementar. Tenemos que limpiar nuestro sector político. Tiene que estar favorecido por personas honestas, transparentes y que ya no hayan tenido antecedentes de algún tipo de delito contra el Estado. Sabemos que no hay ley perfecta. Las leyes tienen que ir modificándose de acuerdo a las circunstancias y los momentos que estamos viviendo. Nuestra Constitución ya tiene más de 20 años. Es necesario reformularla, evaluarla, como usted menciona, pero nosotros no estamos a favor de cambiarla totalmente. Se tiene que analizar básicamente las leyes que favorecen a los grandes empresarios, leyes que favorecen a los millonarios y que desfavorecen o que no son puestas en práctica para los que más lo necesitan. Tenemos cantidad de leyes, ya no queremos implementar más. Lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es pedir y exigir que estas leyes sean cumplidas en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra población, de los que más lo necesitan. Ok, muchas gracias por su respuesta, candidata Norma. Bueno, sí, esta coyuntura actual también y la del año pasado nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Sobre la constitución política, en realidad. Continuando con este ámbito político, quisiéramos preguntar, considerando esta situación actual, ¿no? De los partidos políticos a nivel nacional y a la poca representatividad de los mismos, ¿usted qué considera, no? ¿Cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? ¿Cuánto tiempo pertenece usted a la organización que está representando ahora? Bueno, querida señorita, yo le comento que yo he sido invitada el año pasado, tengo menos de un año de formar parte de este partido, pero justamente porque yo no soy política activamente participando en medios electorales, pero frente a todas estas circunstancias que venimos viviendo día a día, frente justamente a lo que usted mencionó, a los sucesos vividos en noviembre, es que yo quiero participar para hacer llegar la voz de protesta de nuestra población. Siempre nos representan personas que han ejercido algún cargo público y que solamente pretenden vivir del dinero del Estado. Son personas deshonestas, corruptas, mentirosas, que se han cogido del poder político para poder lucrarse, llenar sus bolsillos y olvidarse de los que más lo necesitan. Para mí, la militancia, claro que varía de acuerdo a quienes lo dirigen. Usted ve que ahora los dirigentes, líderes de los partidos varían de acuerdo a sus condiciones. Hay partidos ahora que han cambiado, bueno, de nombre, hay candidatos a la presidencia que han cambiado de partidos porque no hay una definición estable de lo que se busca. Yo estoy militando este partido por las convicciones que tengo como ciudadana y porque después de haber leído todos los antecedentes y hojas de vida de los demás candidatos, me inclino por Renovación Popular porque veo que dentro de su plan de gobierno está justamente el de incluir y de favorecer a los que más lo necesitan. Y eso es lo que yo necesito, tener el apoyo de los demás compañeros para que nuestra voz sea escuchada. Ya basta de tanto político mentiroso y corrupto que viene cambiando de partido diariamente solamente buscando su beneficio personal. Muchas gracias, candidata. En realidad es muy interesante su respuesta. Y bueno, quisiera también, preguntar, terminando este ámbito político, ¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizaría usted de no resultar electa como congresista? Bueno, nuestro compromiso sigue en pie. Yo ya he dado el primer paso al inmiscuirme en este aspecto político de forma activa, pero sigo yo trabajando. Soy docente, tengo 15 años más de experiencia en diferentes sectores, tanto urbanos como rurales, y desde ahí vengo yo también, desde la formación, desde la primera infancia, a crear niños, niñas, adolescentes que sean críticos, que sean analíticos, que sepan defender sus derechos, que sean personas competentes para poder desenvolverse en cualquier ámbito. La política no es solamente ejercer un cargo en funcionarios públicos, sino también es desde el lugar donde nos encontremos, sepamos levantar nuestra voz,
decir estoy de acuerdo o no, pero de una manera crítica, razonable, no dejarnos llevar ya por tantos condicionamientos. Los grandes políticos que ya saben cómo se maneja toda esta campaña, muchas veces compran nuestros votos y se escudan de la gente más humilde, dándoles dádivas, regalándoles ciertos indumentarias que al final no hacen más que burlarse de la población. Entonces, mi compromiso sigue, si es que yo no saliera electa, a continuar participando de esta agrupación política, seguir brindando, dando mis ideas acá en la región Cajamarca. Continuaremos fortaleciendo este partido político porque vemos que sus doctrinas son las que necesitamos fortalecer, con la doctrina social cristiana basada básicamente en el apoyo a los más necesitados. Y desde mi profesión como docente, que vengo haciéndolo todo este tiempo, como ya le mencioné, seguir en la formación integral de cada niño, niña y adolescente que nos toca, ¿no? Inculcar. Ok, muchas gracias, candidata. Pasando al sector, al ámbito del sector productivo y economía, ¿qué propuesta tiene usted para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores y los nuevos emprendimientos. Sí, es verdad que esta pandemia justamente ha dejado muy mal parados y en condiciones deplorables a todos los microempresarios, a las pequeñas empresas que a veces recién han estado surgiendo. Como organización Renovación Popular está favoreciendo para que estas empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a créditos con un plazo de 2 años de gracia y a partir de los cuales puedan ir ya pagando de acuerdo a cómo van mejorando su situación económica. De igual manera, también el partido liderado por el señor Rafael López Aliaga ha insistido, ¿no?, en buscar justamente que estos proyectos de inversión que se están dando actualmente por la pandemia no solamente lleguen a las grandes empresas, porque ellos cuentan con capital, tienen guardado, ¿no?, dinero que les puede en estas condiciones ayudar. Pero ¿quiénes son lastimados? ¿Quiénes son los que están sufriendo más estas pérdidas? Son las pequeñas empresas. Justamente a ellos es a donde tienen que llegar este presupuesto y sin poner mucho requisito, porque sabemos también que las pequeñas empresas recién están iniciando en este rubro y no cuentan con los requisitos que ya las grandes empresas cuentan. Entonces, eso también, ha mencionado nuestro líder que va a hacer posible en estos 100 primeros días, si es que él accediera al cargo de presidente, para favorecer a todas estas pequeñas y medianas empresas. Muy bien, muchas gracias, candidata. Continuando con el ámbito respecto a la producción y los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de estas alternativas que le voy a leer consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? Alternativa A, regular la importación. Alternativa B, asegurar la adquisición de la producción nacional y subvencionar y promover la exportación. Alternativa C, la industrialización del sector. Alternativa D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. Y alternativa E, alguna alternativa que usted considere, ¿no?, diferente a las anteriores. Sí, bueno, sabemos que mayormente Cajamarca es una región productiva en lo que es agricultura, no en grandes escalas, pero sí tenemos la producción necesaria, tenemos en ganadería, tenemos artesanía, lo que falta es promocionarla. Igualmente, dentro del partido queremos primero asegurar que todos estos productores vendan sus productos directamente a los consumidores para evitar intermediarios y que los precios sean muy bajos, lo que les afecta justamente a ellos a su economía, que ellos directamente ofrezcan sus productos a través de un libre mercado a la población cajamarquina para que los puedan hacer de una manera justa,
con precios justos. Igualmente también, como usted menciona, consumir lo que el país produce. Es necesario dar mayor importancia a nuestra producción para luego nosotros poder importar de otros países alimentos que son llevados de acá y que nos venden a doble precio o inclusive a triple ya procesados. Es necesario también implementar la industrialización en nuestra región, por ejemplo, la leche. Vemos que las grandes empresas pagan por ellos unos precios muy injustos, miserables, por lo que la gente está muy desconsiderada, muy desanimada en seguir produciendo este lácteo. Es necesario implementar acá en nuestra región plantas para que produzcan, industrialicen este recurso y así generar más puestos de trabajo y aprovechar los recursos que nosotros tenemos. Tenemos que también es necesario exportar ciertos productos, pero dando siempre prioridad a nuestros recursos cajamarquinos, a los recursos peruanos, dar más opciones de trabajo nosotros, darnos la mano entre peruanos, comprar nuestros productos a precios justos. De esta forma estaremos generando más puestos de trabajo y mejorando también nuestros niveles y calidades de vida. Muchas gracias por la respuesta. En esta última pregunta del ámbito del sector productivo y economía. Bueno, hemos llegado a la mitad de la entrevista en realidad. Para pasar a nuestro ámbito de medio ambiente, yo quiero preguntarle, candidata Norma, ¿usted considera que existe una crisis climática? Esta crisis climática la venimos viviendo todo el país y todo el mundo. Por supuesto que sí, debido a la contaminación que nosotros mismos estamos generando. Es necesario tomar conciencia, sensibilizarnos sobre el cuidado del medio ambiente para que nosotros mismos no seamos los afectados, porque vemos que esta crisis climática, estos factores rebotan en nuestra producción. En épocas de sequía, ahora llueve, en épocas de lluvia hay sequía y todo esto altera sobre todo el sector productivo. Los más afectados son nuestros hermanos del campo en agricultura. Entonces, es ahí donde todos somos responsables y tenemos que poner el hombro para poder solucionar este problema medioambiental. Y respecto a esta respuesta, ¿cuál ha visto que son las manifestaciones de esta crisis climática? Bueno, nosotros acá, en Cajamarca siempre hemos tenido el problema, ¿no? En los conflictos mineros, que son, mayormente las empresas que tienen un alto o mayor cantidad de índice en lo que es la contaminación. Es por eso que también se tiene que trabajar y ver, ¿no? Revisar estos contratos para que estas empresas mineras hagan sus exportaciones, puedan trabajar haciendo un uso adecuado de la tecnología. Ahora hemos visto que gracias a este avance tecnológico ya la contaminación puede ser de menos impacto, pero tenemos que trabajar y velar. Justamente el Estado es quien va a regular que estas empresas mineras cumplan con estos factores para evitar el riesgo y poner también a salvaguardia el estilo de vida de la comunidad. Muy bien. Y desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante esto? Bueno, como ya mencioné, nosotros desde el Congreso nos toca exigir, ¿no?, que las entidades públicas acá en nuestra comunidad, gobierno regional, identidades, instituciones de salud, sean quienes regulen el uso adecuado de estos servicios. Igual con salud, trabajar para que cree campañas de sensibilización a la población para que pueda poner en práctica el cuidado del medio ambiente. Inclusive hacer un llamado, ¿no?, acá en Cajamarca a nuestras autoridades, puesto que justamente los señores que recogen nuestros residuos sólidos no están bien resguardados, tienen que utilizar ahora en este tipo de pandemia donde vemos que el contacto está directamente con los utensilios que utilizan, tener mayor seguridad, implementar en su indumentaria
elementos que les permita tener, ¿no? Hacer uso de una buena salud a pesar de estar en contacto con estos residuos sólidos. Entonces, básicamente, desde el Congreso tenemos que exigir que todas estas instituciones públicas dentro de sus planes de gobierno también esté el ejecutar y el de invertir en campañas de sensibilización y de cuidado para nuestro medio ambiente. Muy bien, candidata. Y bueno, siguiendo con este ámbito de medio ambiente, ¿usted está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores medioambientales? Bueno, todos debemos ser los protectores medioambientales, como ya le mencioné, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes que este daño, esta crisis, nos afecta a todos y que todos somos responsables. Si hay personas que van a dirigirnos o encabezar, en muy buena hora, porque justamente eso necesitamos, una conciencia ecológica para que nosotros podamos desde la pequeña infancia cuidar, valorar nuestros recursos naturales para que en un futuro no tengamos nuevamente los problemas que estamos viviendo ahora. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados y también por parte del Estado de los recursos de la selva y de la sierra? Bueno, sabemos que el Perú es un país bendecido por la cantidad de recursos naturales que tenemos y que justamente esta cantidad de recursos hace que la ambición de muchas empresas privadas e inclusive, como usted dice, instituciones públicas no la sepan respetar y valorar. Es ahí donde nosotros vamos a fiscalizar en cada institución, en cada empresa que está actuando en contra de nuestros recursos naturales y sean sancionados si es que así lo merecen. Es necesario que trabajemos de la mano. Justamente el Estado está para regular, para fiscalizar, para ver que las empresas privadas hagan un buen uso de nuestros recursos naturales. Toda inversión privada es bienvenida, pero siempre y cuando no nos afecten, no afecten nuestra vida, no afecten nuestros recursos. Entonces, es muy necesario que tanto ejecutivo como legislativo, porque de los dos, los legislativos implementamos las leyes, pero básicamente el ejecutivo es el que la tiene que hacer cumplir. Entonces, va a estar ahí nuestra presión, el de fiscalizar, el de ver que todas estas empresas privadas, a todas estas instituciones públicas hagan un uso correcto de nuestros recursos naturales y que justamente sean utilizados para el beneficio de nuestra población. Perfecto, candidata. Y bueno, con respecto a esta pregunta, para culminar esta pregunta, ¿usted tiene conocimiento sobre el acuerdo de Escazú? ¿Tiene alguna opinión sobre ello? En verdad que no he escuchado. No sé si me podrías dar algunas ideas claras en lo que consiste. Claro, sí, es un acuerdo que, bueno, es un acuerdo que ha sido firmado en el 2018, ha sido firmado por varios países, pero que en este caso actualmente se necesita ratificar esa firma. ¿Y qué es lo que implica? ¿No? Es un acuerdo medioambiental, ¿no? Que implica tener acceso a la información medioambiental, a la participación pública y también tener esa justicia medioambiental. Por ejemplo, si es que hubiera un proyecto minero, ¿no? Esa información del impacto del proyecto minero en cierto lugar, toda la población o todos los países que han firmado este acuerdo deben saber qué tanto impacta este proyecto, tener toda esa información detallada y también la población poder participar, como que poder decidir, ¿no? Acá en el Perú actualmente hay una controversia porque según muchos políticos, ¿no? Dicen que el Perú, bueno, no debería firmar o ratificar, ¿no? Porque ya lo firmó en un inicio, pero no ha ratificado. Y, o sea, se tiene que ratificar al menos con la firma de 11 países y solamente falta uno. Pero el Perú aún no lo quiere firmar porque dicen que se le puede quitar la soberanía del país, ¿no? Ratificando. Porque prácticamente con este acuerdo es como una decisión que se toma mucho más amplia que solo un país, sino una decisión dentro de este acuerdo por 11 países, ¿no? Bueno, eso es lo que, en resumen,
lo que es el acuerdo en realidad, hay muchas personas, como le comento, que no consideran que el Perú debe ratificar porque piensan que así se le va a quitar la soberanía al país, ¿no? No sé si usted más o menos, escuchando esto, piensa que el Perú, y dentro de su posición como candidata al Congreso, piensa que sí se debe ratificar la firma, el país peruano. Bueno, de acuerdo como tú me manifiestas y te agradezco también por la información, yo creo que sí, no afecta en nada a la soberanía, más bien nos da a nosotros, los pobladores, una visión transparente de lo que está pasando, porque muchos de los políticos justamente tapan este impacto, toda esta forma negativa de trabajo para que nosotros los ciudadanos no conozcamos y no podamos salir a defender nuestros recursos. A mí me parece que sería muy bueno que el Perú ratificara este acuerdo porque es en beneficio de todos nosotros. Así se evita la corrupción y se sabe, ¿no? ¿Qué es el trabajo que están realizando con total transparencia? Y eso es lo que nosotros queremos ahora, que todo se haga de forma transparente para que el peruano conozca en qué está siendo invertido su dinero, para que el peruano conozca en qué grado está siendo beneficiado o perjudicado con estas empresas mineras. Entonces yo estoy a favor de que sí se participe o sí se ratifique de este acuerdo nuevamente. Según lo que tú me has explicado, no veo ningún problema ni nada que afecte a nuestra soberanía. Muy bien, candidata. En realidad este acuerdo, bueno, abarca mucho más, ¿no? Un ejemplo era sobre un proyecto minero, pero en realidad es sobre todo aquel sector, ¿no? Que donde se presenten proyectos y donde impacten, ¿no? El medio ambiente, que en realidad hay infinidad de proyectos que impactan el medio ambiente. Y bueno, muchas gracias por expresarme su posición. Bueno, y para culminar este ámbito medioambiental, quisiera preguntarle cuál es su propuesta respecto a la gestión de los residuos tanto líquidos y sólidos de los pueblos de nuestro país. Bueno, ya hemos dicho justamente con lo que tú dices, ¿no? La población debe conocer los recursos que tiene y debe ser quienes aprueban si es que se permite la extracción o no de dichos recursos, puesto que hemos visto ahora mismo en Cajamarca vivenciando la gran cantidad de mineras que hay, pero sin embargo somos uno de las regiones más pobres, no nos están beneficiando nada. Estas empresas es verdad que pagan sus impuestos, pero lastimosamente por la corrupción es que no se llega a los más necesitados. El dinero se extravía en compras inútiles, en inversiones que no son necesarias para nuestra población. Es por eso que nosotros como peruanos debemos conocer, debemos de levantar nuestra voz de protesta, debemos de ser partícipes de los proyectos que van a implementarse y saber, ¿no? Cuáles van a ser los aspectos positivos y negativos para que nosotros de una manera transparente podamos ser beneficiadas de todo esto. Nosotros desde el Congreso, como ya lo manifesté, vamos a tener siempre que escuchar la voz, las sugerencias, las quejas, las denuncias que haga el pueblo cajamarquino en este caso, para que nosotros podamos llevarla a los ministerios o personas competentes para que ellas sean las que actúen de la forma más correcta, siempre pensando en el bien de la comunidad, que no lleven nuestros productos personas extranjeras beneficiándose solamente un grupo de funcionarios. Todos tenemos que ser beneficiados porque estos recursos pertenecen a nuestro Perú, son de todos los peruanos y todos debemos de servirnos de los beneficios y privilegios que esto nos permite. Muchas gracias por la respuesta, candidata Norma. Entonces, culminando con este ámbito medioambiental, pasamos al último ámbito que, bueno, es el ámbito que lo vemos ahora actualmente, ¿no? Con la pandemia y la salud. ¿Cuál es la estrategia que considera usted que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? Bueno, es lastimoso ver, ¿no? Cada día cómo mueren cajamarquinos, peruanos, y que esto no tiene para cuándo solucionarse. Necesitamos que el Estado, el gobierno, dé soluciones prontas e inmediatas. Ha pasado ya un año
desde que inició la pandemia y vemos que acá en nuestra región aún no se han implementado camas UCI en los lugares que más se necesitan. Acá mismo, en Cajamarca, siendo provincia, imagínense que estamos colapsados, ¿qué será en otros lugares? Entonces, lo necesario es justamente, como le digo, gestionar para que el dinero que reciben nuestras autoridades en el sector salud sea utilizado de la manera más correcta. Nosotros desde el Congreso tenemos que ejercer nuestro control político, ver en qué son invertidos todos esos bienes que son remitidos del Estado general para que pueda ser utilizado justamente en la población, para que nuestros derechos sean atendidos. Y es por ello que también dentro de nuestra organización, ahora en estos días de pandemia, se está buscando organizar y ordenar este servicio de salud, porque hemos visto que personas que pertenecen al sí no pueden utilizar las camas de salud y así viceversa. Entonces tiene que ser un solo sistema donde todos se puedan atender y desde las postas más cercanas a su domicilio. No se tienen que cerrar las postas, más bien se tienen que implementar, tener personal capacitado para que pueda atender en primera instancia a todas estas personas y no de esta manera conglomerar a nuestro hospital y ya no puedan ser atendidos personas con otras enfermedades. Entonces, es necesario hacer prevalecer nuestro derecho de la salud. No podemos permitir que las autoridades nos engañen diciendo que acá en Cajamarca sobra el oxígeno. Y si sobrara, es por iniciativa y voluntad de personas que se han unido para crear estas plantas de oxígeno, porque vemos que el Estado acá en el gobierno regional no ha implementado ninguno, las municipalidades, ¿qué está pasando? Entonces es necesario levantar nuestra voz de protesta, nosotros como congresistas representando al pueblo y exigir que eso nos informe, ¿por qué no hay más camas UCI? ¿Por qué nuestro hospital regional no cuenta con una planta de oxígeno si es algo elemental? Hemos tenido todo un año para prepararnos para esta segunda pandemia, para el segundo brote de esta pandemia, pero sin embargo estamos igual como hemos iniciado. Entonces, es necesario desde el Congreso fiscalizar y hacer uso de este control político en todas las entidades y en todos los niveles, tanto nacional, regional como local. Muchas gracias, candidata. Entonces, de acuerdo a lo que me acaba de comentar, de responder, ¿usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 aquí en nuestra región? Es necesario y hemos visto que con todo este tiempo ya ese hospital debió de haberse construido. Desde nuestra perspectiva, desde nuestras funciones como congresistas, no podemos aspirar a construir un hospital, pero sí a exigir, sí a hacer el llamado a las autoridades, ¿no? Al gobierno regional, a las municipalidades, al MINSA, para que ellos desde sus planes de trabajo ejecuten estas obras. Nosotros como congresistas no nos compete, no tenemos acciones de gasto, pero sí podemos hacer el acto político, podemos hacer el control político para que estas instituciones utilicen el dinero que es remitido para la construcción de este hospital, que es urgente acá en Cajamarca. Imagínense que ese hospital es construido, ya no se ha construido desde cuántos años ninguna otra posta, ningún otro hospital acá en Cajamarca. Simón Bolívar puede ser una nueva opción, está siendo considerado ahorita como centro de salud, pero el espacio permite para que sea un hospital mucho más grande y pueda atender a toda esta población. Entonces, es necesario también participar en estos planes de trabajo que ejecuten el gobierno regional, las municipalidades, para que desde ahí la voz del pueblo sea representado, la voz del pueblo sea escuchado. Esa es la labor que, bueno, yo pretendo hacer, llevar todas las necesidades que tenemos hacia las autoridades competentes para que ellos puedan hacer uso de los recursos en bienestar de nuestra comunidad y no solamente de un grupo de personas buscando su beneficio personal. Muchas gracias, candidata, por esa intención, ¿no? De querer impulsar este hospital nivel 3 que tanto la región de Cajamarca lo necesita. Bueno, y quería preguntar, ¿cree usted que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia? Hemos visto que lastimosamente, ¿no? Todo este
personal que aprovecho la oportunidad para felicitarle, que están trabajando en primera línea y siempre han sido los defensores de nuestra vida. Se tiene que seguir estos contratos, pero con mayores beneficios. Por eso una de las leyes que también que nosotros presentamos es la homologación de los sueldos, porque están realizando las mismas actividades tanto personal contratado como personal nombrado y sin embargo el sueldo no es el mismo. Entonces se tiene que dar los mismos beneficios, las mismas bonificaciones para ambos, puesto que ambos están desarrollando las mismas actividades, las mismas funciones y sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Son ellos los que principalmente ponen en riesgo su seguridad, su integridad, al igual que de su familia. Entonces tenemos que saber valorar también el gran esfuerzo que están haciendo estos sectores de salud, este personal de salud en beneficio de nosotros, de la comunidad. Muy bien, muchas gracias, candidata, por, por responder esta pregunta. Y bueno, para culminar ya la entrevista y terminar este ámbito de pandemia y salud, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuáles de estas problemáticas se enfocaría usted resolver y qué propuesta específica plantearía? Básicamente, sabemos que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano y es el gobierno, el Estado, quien tiene que velar porque así sea. Muchas de estas alteraciones que se han venido produciendo en nuestra salud justamente es por el alto índice de estos minerales que no son controlados por el gobierno. Se hacen de la vista gorda porque ellos saben lo que está afectando a nuestra salud y justamente no quieren informar a la población. Hacen sus contratos por debajo de la mesa para que nosotros no conozcamos la gran problemática que nos vienen trayendo al afectar y al alterar nuestros niveles de salud. Entonces, es necesario que nosotros también como ciudadanos estemos alerta, como ciudadanos levantemos nuestra voz de protesta. Muchos de nosotros conocemos la problemática que tenemos, pero nos mantenemos callados. Es por eso que las autoridades hacen lo que se les venga en gana, porque no hay esa unión, no hay ese levanto de voz de cada uno de nosotros, los pobladores, por exigir que se respete cada uno de nuestros derechos y sobre todo el de nuestra salud, que es uno de los derechos fundamentales por el cual debe velar el Estado peruano. Muchas gracias, candidata. Bueno, a nombre del colectivo Bicentenario le agradecemos el tiempo y la dedicación que le ha puesto a esta entrevista. En realidad, yo la felicito mucho y le deseamos los éxitos en estas elecciones, que ya estamos a pocos días, a menos de 2 semanas para las elecciones. Y bueno, muchas gracias. No sé, tal vez usted quiere expresar algunas palabras. Bueno, sí, nuevamente agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder llegar a la población cajamarquina a través de este medio. Yo solamente hacerles un llamado a cada uno de los pobladores, hermanos cajamarquinos, para que estas nuevas elecciones nos lleven a un cambio de vida. En las manos de cada uno de nosotros está el decidir por una mejor opción. Ya dejemos atrás a todos esos políticos corruptos, a todas esas personas deshonestas, mentirosas, que solamente en campaña nos ofrecen un mil de cosas, pero cuando llegan al poder se olvidan de los más necesitados. En mi condición de profesora, yo me comprometo, tengo la vocación de servicio y me comprometo a ser el representante de cada uno de ustedes. Tengo quizás poca experiencia en lo que es el aspecto político, pero tengo las ganas de servir. Quiero yo levantar mi voz de protesta en unión de todos los cajamarquinos que no pueden hacerlo. Yo al llegar al Congreso, una de mis funciones primordiales que las que voy a ejercer es el control político para evitar que todo el dinero de los peruanos sea utilizado de manera deficiente, sea utilizado solamente por bienes personales y sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad. Es momento de levantar nuestra voz de protesta, elegir gente nueva, dejar atrás ya a candidatos que hemos conocido cómo han trabajado y tener fe y esperanza en que el Perú puede cambiar.
Bueno, yo estoy representando a la organización política Renovación Popular con el número 6 y espero pues contar con el apoyo de la población para que este nuevo gobierno trabaje de la mano tanto ejecutivo como legislativo y podamos trabajar siempre en el bien de nuestro pueblo y de los más necesitados.